¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Oakland Leaks. El día de hoy cumpliremos con la saga de episodios dedicados a René Bastida. Primero hablamos de su historia en el Oakland, de cómo empezó en la organización de Sinaloa y cuáles fueron sus primeras batallas. Después hablamos de cómo siguió ahí y cómo fue agarrando más poder hasta que lo pusieron de encargado en el estado de Baja California Sur y todo lo que él hacía. Y unos episodios atrás hablamos de cómo inició la guerra en dicho estado, de cómo traicionó a su patrón y comenzó un pleito muy fuerte por allá. Bueno, el día de hoy hablaremos de cómo continuó ese pleito y cómo a pesar de tener todo en contra, logró quedarse como jefe en ese estado. Eso es lo que nos espera el día de hoy. Y pues yo sé que estos temas son de nicho, podríamos decirle así, que es para personas interesadas en este tema en específico, pero recuerden que pues gracias a Dios somos muchos en esta comunidad y tratamos de complacer a todos y cada uno de ustedes. No es fácil porque hay opiniones divididas, pero el intento se hace. Y como les dije en el episodio pasado, el próximo mes va a estar bueno y hablaremos de cosas que la mayoría de ustedes quieren saber. Así que ya saben, estén pendientes de esto. Pero antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero tomarme un momento para recordarles que este contenido es únicamente informativo y de entretenimiento. Lo que hablamos aquí no es para que de ninguna manera se promueva, se glorifique, ni se fomenten las actividades que aquí se mencionan. Recuerden que nos basamos en investigaciones y no queremos que nadie vea que lo que describimos aquí es algo ejemplar o bueno. Solo les quería recordar eso, a darle ahora sí con el tema. Pues bueno, en el episodio anterior de este pleito hablamos de cómo poco a poco la gente del licenciado iba avanzando en la Baja Sur, pero que era una pelea, muy dispareja, porque René tenía a su mando distintos policías municipales y estatales quienes fungían o hacían el trabajo de tolerospis. Ellos se echaban para arriba y renunciaban y daban protección. Pues la gente del licenciado no tenía permitido accionar en contra de estos elementos. Así que pues estaba muy dispareja la cosa, pero poco a poco, con diferentes técnicas y tácticas, la gente del licenciado iba avanzando, ganando terreno. Tenían que hasta disfrazarse para hacer su trabajo sin que los policías lo detectaran. Y más cosas. También les dije un poco del involucramiento de la famosa China de los Damasos y les conté un poco de ella y de por qué peleaba para los del despacho. Bueno, este es un breve recuento de lo que les dije en ese episodio, a la parte final. Así que de aquí le damos para adelante. Bueno, como les había dicho, René, antes de que empezara a pelear contra los del despacho, tenía bastante gente y control por el área de la Cruz de Lota hasta Mazatlán. En todos esos lugares tenía gente y aliados, que pues eran gente del licenciado, pero estaban bajo las órdenes de René. Pues se quedaron con él. Rápidamente se limpió todo eso. Ya no había tanto peligro por ese lado, pero en esto del Oakland nunca se puede estar seguro al 100%. Y pues se sabía que René tenía uno que otro por ahí regado en la zona, pero era menos del 10% de lo que tenía él antes. Y es por eso que en Sinaloa también se estaban llevando a cabo operaciones de limpieza, y uno de los más emocionados realizando este tipo de operaciones había sido el jefe de ese tiempo de Potrerillos, o sea, el ahora preso en Estados Unidos, Leobardo García Corrales, porque como se los había dicho tiempo antes, él ya tenía sus roces con René desde tiempo atrás. Así que Leo comenzó a darle raite a gente que sabía que estaba con René. Reventaron oficinas en localidades como Barras de Piatla, La Cruz, Limas y otros poblados de la zona. Pero en uno de esos raites que se dio, se hizo un alboroto alrededor de él, pues le habían dado raite a una muchacha. Y es que se había tenido información de que esta mujer servía como una especie de secretaria para René, y aparte de eso, estaba emparentados. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, el caso es que esta mujer era cuñada de René, o sea, que era hermana de la mujer de Chatillo, ojo que diga, de René,
Perdón, es que me confundí. Pero bueno, a dicha persona le dieron raite y se la entregaron a Javi, uno de los personajes más cercanos del licenciado. Y Javi le interrogó. La información que había alrededor de esta mujer pudo ser confirmada. Esta joven pagaba nóminas de gente de René y le llevaba una especie de contabilidad de jale que mandaba de Sinaloa a la Baja Sur. Y pues obviamente ya entrados en el pleito, también pasaba información de lo que veía, de todo lo que se enteraba en la cruz y pues más labores para René. De hecho, cada cierto tiempo iba a ver a René y pues se veían muy bien. Y pues sí, mucha gente pensó eso, es que René se la estaba comiendo, al modo puras cochinadas. Y ya ven, como siempre se los he dicho, aquí la verdad siempre sale a la luz. Pues en esa ocasión, la verdad llegó gracias a esta joven, quien aportó mucha información a Javi. Por ejemplo, dio la información de una aerolínea que volaba entre Sinaloa y Baja California Sur, en donde llevaban mercancía y traían dinero. También la persona que hacía eso en la aerolínea le pasaba a René todos los nombres de los pasajeros que volaban y nombres para las pulgas de Leo. Para sumarle al coraje que tenía en contra del renegado, también le reveló un plan que tenían para renunciarlo a él y entre muchas cosas más. Cuando Javi le contó a Leo, imagínense, Leobas estaba que echaba lumbre maldiciendo, diciendo pinche guarachudo, perro malagradecido. Si el licenciado lo hizo, yo me acuerdo cuando llegó aquí ese perro sin tener para comer. Y sí, muerto de hambre, yo lo recibí, lo apoyé. ¿Y cómo va a ser posible que este cabrón muerda la mano que le dio de comer? Y le dijo a Javi, por favor dígale al licenciado que hay que acabar con toda la pinche familia de ese perro malagradecido, empezando por esta puta para enseñarlo a respetar. Y Javi le dijo que pues las órdenes eran de no tocarla, pero que se checaría. ¿Y qué creen? Que fue la orden de San Licenciado. Pues terminó diciendo que la soltaran. Y Javi pues quiso hacerlo cambiar de opinión, le dijo que la mujer era culpable y que estaba enredada. Y también pues Leo pedía que le dieran la renuncia, pero el licenciado dijo que no, que nada de renunciar mujeres. Y pues al final de cuentas se soltó a la muchacha y con eso Leo andaba muy indignado, no le pareció nada bien esa orden, pero pues no podía hacer nada. Lo único que se rescataba era que había tenido muy buena información por parte de otra, porque otra de las cosas que contó fue que cuando René se calentaba de más se escondía en una isla al norte de la ciudad de La Paz. Y muchas más cosas, así por el estilo, que ayudarían a dar con él. Total, en la cruz se llevaba a cabo la limpia y a como se iba saliendo la gente de René, también aparecía gente afectada por René y su plebada. Tal fue el caso de unas personas del rancho del Espinal y otros más del rancho del Roble, quienes fueron con Javi a comentarle de las abusonadas que había hecho René en esos pueblos. Para empezar, en uno de los lugares se comió a una niña de 11 años y en otro una niña de 14, pero la gente no podía decir nada porque René los tenía amenazados que una cosa que dijeran y los desaparecía a todos con todo y familia. Y como René era amo y señor de la cruz, nadie decía absolutamente nada. Y como a finales de agosto del año 2015 sucedió algo muy raro en Culiacán. En la mera ciudad, por la colonia Guadalupe, le dieron la renuncia a la muñeca o también apodado Alex, hermano de Valerio. Pero su nombre era Ranulfo Portillo López y fue renunciado mientras transitaba en su Frontier Roja 2016 a escasos metros de la Casa de Gobierno del Estado, donde normalmente vivía el gobernador en turno. Bueno, pues Alex o la muñeca era uno de los brazos fuertes en el conflicto en Baja California Sur para el lado de los licenciados. Con esto se prendieron las alertas. ¿Cómo era posible que los tentáculos de René llegaran hasta Culiacán? Pero como les dije hace un momento, al final todo se sabe en este ambiente, y se supo que efectivamente la renuncia de Alex fue para favorecer a René,
en el pleito, pero el que había llevado a cabo la acción no había sido gente de René, sino que era gente de los supuestos aliados de los licenciados, los ahora perseguidos pochitas. Ellos habían sido quienes ordenaron la renuncia de Alex para ayudar a René. Ya se la saben, traición y más traición. La confirmación de que ellos habían sido los responsables vendría de boca del señor Mano Caída, que era el compadre de Archibaldo y a la vez también compadre del Mini. Pues él fue el que le dijo al Mini que su compadre Iván estaba apoyando a René, que se cuidaran mucho y que por favor no lo fueran a descubrir. Y el ML le dijo esto al licenciado, pero pues, ¿qué les diré? Ya hasta vergüenza me da. Pues el licenciado no quiso hacer nada y dijo lo mismo de siempre, vamos a platicar con ellos, seguramente René les envenenó la cabeza. No sabía que la cosa había sido completamente al revés, y como la guerra ya había llegado a Culiacán, también el ML le pidió autorización al licenciado para que se fuera con todo en contra de René y su gente, pero su papá no le dio la luz verde. O sea que el Mini quería enviar más gente, más equipos y arremangar a la gente de René en la baja, y pegarle también a los policías corruptos que trabajaban como tolerospis de René. Porque la verdad, esos policías era la causa por la que la gente del licenciado no podía avanzar tan rápido, como si hubiera querido en la baja, porque sí había muchos golpes y desorden, pero no había golpes tan fuertes. La cosa estaba así, René controlaba Los Cabos, esa era su plaza principal, y manejaba desde ahí todas las tienditas, y claramente también en La Paz tenía algunas y en otros pueblos. Pero también la gente de Javi ya tenía sus zonas y sus tiendas, ya se habían instalado y tenían sus lugares seguros, pero avanzaban muy lentamente, se metían, golpeaban y por los policías que les comento tenían que salir y perdían lo ganado. Mientras tanto, en El Dorado se estaba dando otra historia. Ahí llegó una muchachita que se veía humilde a pedir trabajo en la casa de la mamá del licenciado. Y la señora, pues educadamente, como con todo mundo, no le dijo que no, para no hacerla sentir mal. Pues para darle algo de trabajo, puso a la muchacha a planchar. La joven era comedida y sin que le dijeran nada también barrió, trapeó e hizo de todo. Ya a la señora le gustó la actitud de la joven y le cayó bien porque era muy chambeadora y acomedida. Con eso no tardó en darle trabajo. La muchacha resultó, como les digo, chambeadora y responsable, llegaba tempranito y era platicadora y buena gente. Conoció a las hijas de la señora y a los nietos, y nadie tenía nada que decir de ella. En uno de esos días, un trabajador de uno de los hermanos del licenciado se encontró con la muchacha en una tienda del Dorado y la vio que iba hablando por teléfono y se le hizo extraño que trajera un iPhone de los más nuevos en la época que ni el propio muchacho traía. Y eso se le hizo raro, porque veía a la muchacha en la casa de la señora y ella decía que era muy pobre y a lo que él escuchaba y lo que estaba viendo pues no le cuadraban las cosas. No le prestó mucha atención en ese momento, pero luego se lo dijo a su jefe. Oye, ¿sabes qué? La muchacha que trabaja con tu mamá, como que alguien la está picando, porque la miré con un teléfono nuevecito de los caros, y no creo que ella tenga para comprar uno de esos. A su jefe también se le hizo curioso, y mandó a que la siguieran a ver dónde vivía. Cuando se subió al camión, era un camión que iba para el pueblo de Oso Viejo, pero ella había dicho que vivía para el pueblo del Corazón. Crecían y crecían las dudas. Al día siguiente la volvieron a seguir, pero esta vez la siguieron hasta que se metió en una casa en Oso Viejo. Así que comprobaron que no vivía en el Corazón y que eso era mentira. De todo esto le dijeron al licenciado y les dijo que la probaran, que al día siguiente le ofrecieran raite a ver a dónde los llevaba. Pero como suponía, la gente lo rechazó diciendo que no era necesario y ante la insistencia de quererla llevar, les dijo que su mamá la regañaría si la veía bajando del carro con un hombre. La cosa estaba rara, pero seguían investigando.
Al día siguiente, el mismo trabajador, el hermano del licenciado, observó un automóvil con dos hombres a bordo estacionado unos 150 metros de la casa de la mamá del licenciado, ahí por la misma calle. Y pensando que podría ser gobierno como inteligencia o algo así, mandaron a los policías municipales a que los revisaran. Los municipales dieron 2 vueltas por la calle y los hombres se movieron, pero volvieron como a las 45 minutos. Entonces mandaron otra vez a los municipales a que los revisaran. Pero esta vez tenían 2 camionetas con gente lista para que los atoraran en caso de que se volvieran a mover. Y dicho y hecho, cuando los policías llegaron, el carro se mueve y de ahí inició una persecución, pero todo tranquilo, no crean que a alta velocidad. Ya más adelante, donde no hay tanto movimiento de tránsito, sí se puso un poco más intensa la cosa, porque de a tiro estas personas no se detenían hasta que se les atravesó una camioneta y los bajaron a la mala. Los hombres nunca se presentaron como gobierno, pero la plebada se los llevó del lugar para investigarlos. El trabajador del hermano del licenciado, el que organizó todo eso, estaba ahí. Cuando estaban revisando los teléfonos, vio el nombre de una mujer que se le hizo conocido y coincidía que era igual al nombre de la muchacha que trabajaban para la señora, la mamá de su patrón. Así que le marca y ¿qué creen? Que la muchacha contesta y este amigo le conoce la voz de inmediato y cuelga. Ahí le dio aviso a su jefe. Mientras tanto, le estaban dando tratamiento a los 2 hombres y empezaron a hablar que estaban ahí para una misión y que la muchacha esa era parte del plan. Entonces, ordenan agarrar a la muchacha, pero que sea cuando va en el camión a la carretera para que no se hiciera un escándalo en la casa de la señora ni tampoco en las calles del Dorado. Así que le pusieron la cazadora y luego la agarraron. Cuando iba en el camión, ahí la bajaron y también a darle tratamiento. Y rápido cantaron todos que trabajaban para René y contaron cuál era la misión que le habían encargado. El plan era el siguiente. La joven se infiltraría en la casa de la mamá del licenciado pidiendo trabajo y estaría casando al licenciado Gualmín, ya que René sabía que ambos acudían a saludar o a comer con la señora ocasionalmente. Entonces, cuando esto pasara, que alguno de ellos estuviera ahí, la muchacha mandaría un mensaje a los hombres para que ellos llegaran fusilando, porque cuando sus objetivos iban, nunca traían escolta, solo llevaban una persona para que estuviera pendiente de los radios. El plan lo tenían bien hecho, hasta se rotaban en 3 diferentes vehículos para no levantar sospechas de que no siempre tuviera el mismo vehículo estacionado ahí. Pero en esos días ya estaban poniéndose nerviosos porque ya tenían casi 3 semanas y nada que aparecía la presa. Y René les había dado la orden que si en un mes no aparecía, que rociaran la casa. Pero no crean que solo la casa, y no más. Lo que René quería era que se esperaran en la tarde a hacerlo. No sé si ustedes han visto o escuchado cómo en los ranchos, en los pueblos, a la gente le gusta sacar su silla a la calle y a las horas de la tarde y ahí ponerse a platicar en la banqueta o en el portal de sus casas. Pues la señora eso hacía en las tardes con sus hijas, sus nietos, y René les dijo que si no llegaba el licenciado o el Mimi, que se esperaran en un día que estuvieran ahí sentados afuera y que ahí los rociaran a todos. Como ven, con las mujeres y los niños. Ahí, así de lacra, es este renacuajo. Pero no expliqué algo muy importante. Los 2 hombres no crean que tenían 3 semanas ahí. Ellos tenían como 4 o 5 días apenas. La la que tenía varias semanas ahí era la muchacha trabajando en la casa de la señora. Los 2 hombres del carro traían 4 largos, de los que son muy cortitos, en un clavo del carro, y confesaron que llegaron en avioneta desde Los Cabos a una pista para el lado de Nabolato. Con esa información, la plebada se movió en caliente y reventaron la pista. Y allí agarraron a otros 5 hombres igual, todos ellos gente de René. Y ya saben, a ellos también tratamiento, información y la renuncia.
Solamente a la mujer se le perdonó la vida, pero se fue con la advertencia de que no se fuera a arrimar otra vez al Valle de San Lorenzo, que es la zona de todos los pueblos desde el Salado hasta desde el Salado hasta el Dorado. Pues se llevó a cabo la información pertinente, ya que no se imagina quién también utilizaba esa pista. Yo sé que más de uno adivinó. Efectivamente, los pochitas la usaban. Sus pilotos utilizaban frecuentemente ese lugar. ¿Coincidencia? No lo creo. Todo esto que iban descubriendo cada día se supondría que cambiaría las reglas del juego, pero el licenciado no cambiaba su postura porque él quería hacerlo todo derecho a su manera. Entonces, por fin se presentó una oportunidad para darle un llegue a René en Los Cabos en un antro. Una persona lo ubicó y dio aviso, pero como se imaginarán, René no estaba solo, tenía seguridad y también lo acompañaban varias personas, entre ellas mujeres, y si entraban, se iba a hacer un desastre, porque de seguro se llevaría a varios inocentes entre las patas y para lograr asegurar la presa tendrían que utilizar piñas y papazos y esto lo hacía todo más peligroso. René estaba en una mesa del fondo del antro y llegar hasta allá sin ser detectados sería muy difícil. Hasta sería una misión suicida tratar de hacerlo así. Por eso lo mejor era abrirse paso a sangre y fuego. Y como esta era una decisión muy grande, por las consecuencias que podría traer, Cavi le tenía que pedir autorización al licenciado. Pero como adivinaron, el IC dijo que no se hiciera eso. La plebada ya se estaba cansando, que no les permitieran accionar, y no solo la gente directa del IC, sino que también otros que eran gente de él, pero llamemos que eran indirectamente como Colores, El Cochi, Cara de Sombra y muchos más que estaban en Baja California Sur y querían irse con todo, pero no tenían autorización. Pero aún así, poco a poco se iba avanzando. Ya la gente de licenciado se movía libremente y el oso ya se metía y se paseaba en Los Cabos. Andaba en yates, asistía a eventos de carreras de caballos y todo eso. Antes era impensable. Nadie se animaba a poner un pie en Los Cabos porque René lo tenía, como dicen, blindado. Cada vez era más descarada la unión entre los Pochitas y René, ya que Archie iba a Los Cabos y se sabía que se reunía con René, y Elix decía que ni modo, que un día entendería. Miren nomás, el licenciado y el señor del sombrero tenían la misma mentalidad, hablando de los Pochitas. Ambos decían que iban a agarrar el rollo, que entenderían y harían las cosas de mejor manera, y ambos se equivocaron, estaban muy equivocados, y qué mal les pagaron los Pochitas. Ya Iván ya tiene más de 40 años y el señor todavía no agarra el rollo, y no lo va a agarrar. Así que creían que entenderían, pero nada. Mientras tanto, en Sinaloa el Pocha ya estaba afuera, había recuperado su libertad mientras mediante el famoso túnel del altiplano y quedó con el licenciado que él los ayudaría a fregarse a René, pero había un problema. En ese momento el Pocha andaba ocupado corriéndole a los marinos y los pocos momentos que tenía para relajarse, pues los ocupaba para mensajear con Kate del Castillo y planear cómo le haría un pochita. Así que andaba muy ocupado en sus asuntos y como saben, no duró mucho tiempo en libertad y lo volvieron a capturar. Entonces, en Mazatlán, Chonecas hacía lo suyo por parte de René y trataba de pelear ahí con el apoyo del H2. Ah, y se acuerdan de la cocina que les había comentado los rumbos de los cerros de Mazatlán, pues se me olvidó contarles que eso fue lo primero que René puso cuando se desató el conflicto. Unos gafes casconeros llegaron directo al lugar sin equivocarse, aunque eso estaba súper escondido. Esos gafes era el grupo que tenía René con los que decía que se iba a fregar al Panu. Y aquí les muestro la noticia. Bueno, entonces de vuelta a Los Cabos. Allá se celebró un cumpleaños donde la novia del festejado era de Culiacán. Y esa muchacha invitó a 5 amigos a la fiesta de parejas en Los Cabos.
Pues por casualidad, una de las 5 invitadas era amiga del ML. Por cierto, esta muchacha tenía una pastelería conocida en la ciudad de Culiacán. Bueno, pues en la fiesta salió el tema de lo que pasaba y la muchacha dijo que ella conocía al Mini y que era su amigo. Pues no va resultando que el cumpleañero era gente de René y varios de los invitados también. Desgraciadamente pasó lo peor, pues agarraron a la pobre muchacha y abusaron de ella. Eran 8 disque hombres, hicieron esa salvajada que a mi ver es de los actos más ruines que puede hacer un hombre, solo porque era amiga del Mini. Y según ellos, para enviar un mensaje, mientras hacían esa salvajada, ponían corridos del Mini. A causa de esto, la pobre al regresar a Culiacán intentó renunciarse a sí misma, pero gracias a Dios no lo logró y pudo ser atendida de esto. De eso se enteró el ML y era una más para que se aventaba René y las cosas no podían seguir así. Así que le dijo a su papá que ya era mucho lo que René estaba haciendo y que ellos no hacían nada para parar ese comportamiento, que así no podrían seguir, que le diera luz verde y rienda suelta a la privada para trabajar como se debe, o que si no, él mejor mandaría más gente, pero de su lado, y que él iba a hacer las cosas a su manera y se dejaría ir recio, porque ya era demasiado lo que hacía René. Eso de querer renunciar a la señora, a los niños y pasándose con mujeres, y por otro lado el licenciado no permitir que se metieran a las casas de René en la Cruz, y les diré que René estaba construyendo una casa muy bonita, grande, con jacuzzis y todo el lujo, y el IC no había dejado que se metieran ahí porque decía que era de la familia de René, o sea, de su mujer. Y esto, aun cuando René mucho antes ya se había apropiado de un rancho en Baja California Sur y había desaparecido a la familia inocente que lo cuidaba. Con estos argumentos lograron llegar a un acuerdo que de ahora en adelante el Mini también tomaría decisiones respecto al pleito con René. Solo le pidió una cosa a su papá, que no se metiera con mujeres ni inocentes, y por favor tampoco con policías, que tratara de no tocar policías. Y saben una cosa, se me pasa algo muy importante. Mientras pasaba todo esto, otro grupo llegó a la Baja Sur. Los números, lo del número 28 y el grande, y con ellos se vio una diferencia abismal, ya que ellos empezaron a ganar más territorio, avanzaron bastante, porque ellos llegaron con toda la actitud de patear traseros, y lo primero que hicieron fue bajarle los humos a los policías desde que llegaron. Ellos no actuaron como el oso y los demás que andaban de bajo perfil y muy tranquilos sacándole la vuelta a los policías. Estos hicieron completamente lo contrario, agarraron camionetas muy llamativas y como sabían hacer muy bien inteligencia, ubicaron de volada a comandantes de los policías, los sacaron dónde vivían, qué vehículos usaban, los números de patrulla para que los policías vieran que no les tenían miedo. Así, la célula de los números atoraban a los policías cuando estos andaban activos en sus patrullas y de a 4 patrullas juntas llegaban y los hincaban y agarraban al comandante, le enseñaban fotos de sus casas, de sus carros y les leían la cartilla. Les decían que los atoraban así cuando andaban uniformados para que vieran que a como anduvieran los iban a atorar y demostrar que las cosas ya habían cambiado y que ellos sí iban a remangar policías si estos se ponían en su contra, así que mejor les valía cooperar y unirse a la empresa. Por último, le daban un teléfono y que les marcarían, y si no contestaban, los tomarían como señal de que no querían jalar y que se atuvieran a las consecuencias. Pero la verdad era que no tenían permiso de renunciar policías, pero la técnica de asustarlos dio muy buenos resultados y muchos grupos de policías empezaron a apoyar a los números. Por eso fue que se empezó a notar la diferencia y ganaban más y más territorio. De hecho, hay un corrido muy bueno ahí. Lo escuchan, es el 28 de los Nuevos Ilegales, es de mis favoritos. Ahí lo escuchan y me dicen qué les parece.
Así se iban quitando un problema porque la verdad la causa de que no ganaban todo más rápido era la policía porque eran Tolorospis con charola. Por eso René estaba tan fuerte, pero poco a poco iba perdiendo ese poder. El oso iba y venía de Los Cabos a La Paz y a Sinaloa cuando él quería. La realidad es que no había mucho desorden en ese estado como comúnmente se ve en otras plazas, porque en primera no se tocaban policías y como era un lugar turístico donde la mayoría de los turistas son extranjeros, como estadounidenses o canadienses, el gobierno que apoyaba a ambos grupos le pedía que trataran de no hacer balaceras en lugares públicos o que no aparecieran muchos renunciados, cosas así por el estilo. Lógicamente era imposible tapar el sol con un dedo y de vez en cuando las cosas se salían de control y el gobierno por más que ocultaba o intentaba tapar todo y no se salieran las cosas en las noticias, pues nomás no se podía. Con tanto avance y tantas ganadas, los números se empezaron a confiar y comenzaron a dejarse ver en restaurantes y en público. Y como eran de los grupos que más les estaba pegando a René, eran objetivo principal. Y los comandantes que quedaban, que seguían siendo leales a René, tenían la encomienda de acabarlos a como fuera. Así que un día un grupo de policías estatales atoraron al Grande en las calles de La Paz y como buen compañera, el 28 fue tratar de rescatarlo, pero en ese momento se dio un enfrentamiento donde quedó renunciado el 28. Con los refuerzos que le llegaron a los estatales, se lograron llevar al capturado, al Grande. Algo así es esa historia, la verdad es que no la tengo muy clara esa, pero al final de cuentas, uno fue capturado y el otro neutralizado. El Grande ya había sido detenido antes y lo habían liberado, pero en esta ocasión se hizo algo sonado y grande la captura y pues ya no lo pudieron liberar. Y fíjense, me voy acordando de más cosas. En una ocasión el oso sí le dio un llegue a uno de los policías que más golpes le dio a la gente del licenciado. Este era el comandante Osorio y había dado golpes como renunciar a varios de los plebes del oso, aun cuando ya estaban detenidos y no dejaba de reventar tienditas. Pero eso no era nada. A lo que más le molestó al oso fue que en una ocasión atoró a la novia del oso y le dio unas cachetadas y la hizo que se desnudara. La verdad, no la tocó ni abusó de ella, no voy a hablar de más, pero sí le faltó al respeto de esa manera, humillándola y por esa razón, justificadamente el oso se lo quería comer y pidió autorización especial solo para él. ¿Y qué creen? En esa ocasión sí le dieron permiso, así que el oso estuvo cazando al comandante, pero nunca estaba solo, siempre traía varias patrullas de escolta, pero algún día se tenía que descuidar. Y se dio la oportunidad cerca del gimnasio al que iba el comandante. Le pegaron un llegue mientras pasaba en su camioneta, pero no lo pudieron renunciar. Solo lo hirieron a él y a su acompañante, otro elemento de la policía. Después de esto se hizo una balacera y persecución en las calles de la ciudad. El comandante quedó muy mal herido y fue enviado al hospital. La gente del oso se organizó para terminar el trabajo, pero el hospital estaba completamente sitiado por elementos de los tres niveles de gobierno, así que el comandante Osorio se salvó. Bueno, entonces seguimos por el año 2016. En ese tiempo, un amigo de los licenciados ascendió a un puesto clave muy importante en la Policía Federal, donde él podía disponer de batallones completos y enviarlos a donde se necesitara, en cualquier parte de la República Mexicana. Y como en Baja California Sur es un lugar turístico, había guerra. Pues se solicitó la presencia de la Policía Federal en ese lugar. El encargado de coordinar, enlazar y organizar todos esos operativos era una persona con mucho colmillo en esos asuntos. Ya tenía experiencia en el conflicto del año 2008 entre los de Sinaloa y los Beltrán Leiva, pero en 2009 había sido detenido, estuvo unos años preso, pero había obtenido su libertad y había vuelto a las andadas. Hablo del tan afamado doctor. Así era como le decían. Bueno, pues este amigo se reunía con secretarios de seguridad pública, con procuradores de la República, con mandos muy arriba. Después le voy a revelar varios nombres que se van a ir para atrás.
Pero eso es otro rollo. Así que el doctor se reunió con un alto mando de la Policía Federal y le solicitó el envío de elementos a Baja California Sur. Antes de enviarlos, el mando federal le presentó a los elementos que se harían cargo del operativo, los de alto nivel y los de medio nivel. Aproximadamente eran entre 10 y 12 personas. Obviamente, esto no fue gratis. Ya saben que todo en esta vida se cobra y ese favor salió en varios cientos de miles de dólares. Bueno, pues bien, como les había dicho anteriormente, el ML era el que tomaba más decisiones porque el licenciado, como quien dice, le había cedido el mando en esa batalla. Entonces, a Baja California Sur llegaron tres grupos grandes de federales. Dos de ellos eran, como dicen, Fuerza y Reacción, y el otro era Inteligencia. Y un grupo se fue a La Paz y otro grupo a Los Cabos. Y el de Inteligencia se movía entre ambos lugares. Para esto, el doctor también había agremiado a un grupo de militares y unos grupos de la Marina, además de los policías del Estado, con los que ya se contaba. Con todo este gobierno a su lado, el cambio se dio de una. Los federales atoraban a los policías de René y les quitaban teléfonos y los hostigaban, y no dejaban que se acercaran a los operativos. El grupo de inteligencia enchufaba todos los teléfonos de donde podrían entablarse comunicaciones con alguien de relevancia de la organización de René y le sacaban toda la información. Y para esto utilizaban el sistema de Plataforma México. La verdad es que no ha existido otra corporación más benéfica para el ambiente, mejor dicho, para pelear guerras del ambiente logran que la Policía Federal es la mejor por excelencia. Y no me malentiendan. Está bien tener militares y marinos, pero nada es al igual a la Policía Federal, porque era una corporación en la que se combinaban, digamos así, las facultades de policías municipales, estatales, marinos y militares, o sea, todos en uno, porque podían andar donde sea y hacer lo que querían, hacer labores estatales, pero con equipo militar. O sea que era una maravilla. Así que, como se imaginarán, la Policía Federal fue otro peso más que inclinaba la balanza a la gente del despacho, porque le dio muchísimos golpes a la gente de la NEC. Una de las tácticas que usaban era que mandaban a los militares a reventar algo con muchas unidades de militares, y eso hacía que todos los policías que jalaban para René se fueran a ese lugar, porque pues tenían que ir a monitorear qué era lo que hacían los militares. Pero eso solo era un señuelo para que el verdadero objetivo se confiara y así los federales arrancaban por él. Y ellos eran los que más ensuciaban las manos. O sea que le estaban aplicando a René la misma que él hacía usando los policías como brazo armado. Y pues era lo mismo pero diferente, porque una cosa era defenderse de la policía estatal, que pues sí se puede, pero otra cosa es contra los federales, que esos sí eran bravos y estaban mucho mejor capacitados y equipados. Otra de las tácticas que usaban era que los federales decomisaban vehículos robados de la gente de René y se iban de civiles en esos mismos autos, pero lo que sí es que le pedían herramientas al doctor, largos y cortas, y se iban de casa, más cómodos sin tener que responderle tanto al gobierno. Así había inteligencia de los federales y del Telcar y ponían en marcha el operativo. Por ejemplo, ya que sabían dónde estaba la persona a la que tenían que renunciar o darle raite, las patrullas oficiales de la Policía Federal acordonaban una zona, un sector o una colonia y no dejaban entrar ni salir vehículos, ni mucho menos patrullas estatales, ni municipales, ni ministeriales, nada. Y ya que estaba el cerco, se metían los federales de civil en los carros decomisados y llevaban a cabo la misión 100% exitosa. Imagínense si no. También todo lo que decomisaban normalmente era 50-50, o sea, 50% para ellos y 50 para el Telcar. Era tal la seguridad que daban que, por ejemplo, cuando la gente de René renunciaba a alguien del despacho, los feos, como les decían, iban y daban seguridad a la funeraria
Y pues así la gente de René desistía de hacer algo en ese lugar. Pero sí hubo una ocasión cuando estaban velando una persona y los feos estaban en el lugar, pero de civiles, y de repente que pasa la gente de René rociando el lugar a plomo. Iban en dos camionetas y a los feos les tocó parte de la rociada. Y no, hombre, se dejaron ir como locos. Tras los agresores activaron las alertas y de volada los agarraron. Y pues se imaginarán, les tocó la desquitada. Les fue muy mal a esos agresores. Se desquitaron los feos, pero más que nada la familia del que estaban velando, y pues al otro día hubo 6 velorios más, pero ahora de la gente de René. La federal avanzaba a pasos agigantados, muy organizados y por sectores. Así era que iban limpiando hasta que la policía de René o se alineaba o de a tiro le sacaba la vuelta a los feos. Así iban barriendo hasta que se ganó completamente la paz por parte del despacho. Ya la gente de los licenciados andaba a gusto, pero como siempre, los pochitas, al saber que los licenciados iban ganando terreno, le hicieron otro favor a René. Y en Culiacán, en la colonia de Las Quintas, le dieron la renuncia a Guadalupe Acosta López, alias El Java o Javier o Cangre, una de las personas de mucho peso en Baja California Sur, originaria de Badiraguato, y pues claro, estaba 100% con los licenciados. Este fue un golpe muy fuerte y se dio en respuesta a lo que estaba perdiendo René La Paz. Y tenemos que hablar claro y decir lo que es. Los del despacho no tenían al 100% controlada La Paz porque René no se rendía y enviaba gente a hacerles maldades. Lo que sí es que ya no controlaba esa plaza. Digamos que el despacho la tenía a un 90% y pues con todo esto de la federal, las cosas no paraban y seguían. Y diario daban golpes. Y esto hizo que René quisiera buscar llegar a un acuerdo y el arreglo consistía en dividirse Baja California Sur. René se quedaría con los Cabos y esos territorios y los del despacho con La Paz y los alrededores. Y pues se llevaban a cabo las pláticas. Para esto se pidió que no hubiera traiciones ni renuncias, pero a René le ganó la avaricia y de nuevo no cumplió y renunció a una persona en la Constitución. Y junto a esta persona iba su esposa y pues ahí se cerró toda posibilidad de arreglo y el problema continuó. Ahora, con terreno conquistado, la siguiente meta del despacho era San José del Cabo, y siguieron con la misma estrategia, utilizando a la Policía Federal principalmente y más gobierno que tenían, y se le iban uniendo más. Detrás de todos iban los toleros plantados. Ya para comenzar el año 2017, habían logrado controlar un 70% de ese lugar, y en Cabo San Lucas también había presencia de planta del despacho. Pero ahí, como era el fuerte de René, y él había replegado la mayor parte de sus fuerzas en ese lugar, el despacho apenas tenía si acaso un 15-20% de control en esa bella ciudad. En ese tiempo sucede que comienza el pleito entre los pochitas y los del despacho en Sinaloa, y para buena suerte de René, se dio esto, porque ya estaba perdiendo completamente Baja California Sur, porque en La Cruz y Mazatlán ya lo había perdido todo. Todavía trataba de hacer algún daño, pero no tenía nada de control, pero buscaba algo en Mazatlán, porque en La Cruz ya no había nada de René. Ah, y se me olvidaba, también al final de cuentas se le dio luz verde al Javi para que la plebada se metiera a la casa lujosa que René estaba construyendo en La Cruz. Así que con el problema iniciado en Sinaloa, el despacho mandó a concentrar a la gente que estaba peleando en Baja California Sur a Sinaloa, por lo cual se ralentizó más el avance, pues ya había dos frentes abiertos. Aparte que el despacho también estaba metido en otro asunto en el estado de Guerrero y estaba apoyando a otros grupos allá. De hecho, uno de los comandantes del despacho, que le decían el pollo o el ingeniero, se iba a ir a Ixtapa porque tenían planes de meterse a Acapulco, pero eso no es relevante el día de hoy. Hablamos de la Baja Sur. Bueno, pues el despacho, un poco más lento, pero continuaban ganando terreno. Pero en el mes de mayo detuvieron al licenciado de la Ciudad de México y fue un golpe enorme
y obviamente repercutió bastante, pero no fue así para el conflicto en la Baja Sur. Bueno, moralmente sí, obviamente, pero eso cambió rápido, pues a los pocos meses, Javi obtuvo información de Babay, el socio de más importancia de René, dio su ubicación a un grupo de la Marina que tenía por allá, para que realizaran el operativo. En esa ocasión, no se le dijo a los federales que actuaran porque René y Babay los tenían en extremo monitoreados porque ya sabían que eran bravos y si ellos hacían el operativo, se corría más riesgo de que Babay anduviera a risco y se escapara. Pero de todos modos el grupo de feos estaba cerca del lugar, pero finalmente fueron los del agua y ese golpe sí parecía mortal para la organización de René, porque a raíz de que detuvieron a Babay, la mayoría de los policías que trabajaban para René buscarían voltearse para con el despacho y ese movimiento significaba, como quien dice, el fin del conflicto. Así, después, tres federales que tenían el control del operativo en la Baja Sur fueron a Sinaloa a recibir su pago por parte del despacho y entrevistarse con el doctor para darle las novedades y llevaban una muy buena noticia. El de inteligencia dijo que tenían una pista y andaban detrás de ella, que muy probablemente en menos de un mes acabaría con René, que estaban poniéndole todo el empeño para lograrlo y que no fuera a haber ninguna falla, pero que estaban muy seguros de ello, que ya no se preocuparan, que era cuestión de tiempo. El doctor fue al Dorado a ver al ML para darle la buena noticia que mandaba a los feos de Baja California Sur. Le dijo que los policías locales ya no apoyarían a René y que los feos ya le estaban pisando los talones. El ML le dijo que qué bueno que le dijera a los feos que si podían agarrarlo con vida y mandárselo, había un bono de gratificación muy bueno. Pero el Mini le dio una mala noticia al doctor. Le dijo que se tenía que ir de Culiacán, se podría ir al Dorado o a la Ciudad de México, porque Culiacán lo iban a renunciar porque el que había puesto al licenciado con los pochitas para que lo agarraran, obviamente también les había hablado del doctor, que él trabajaba para él y que corría mucho peligro. El doctor le dijo que no podía moverse de Culiacán porque había una investigación abierta en su contra de la División Antidrogas de la Policía Federal y que gracias a que estaba haciendo las cosas bien y gracias a los contactos, esa investigación estaba a punto de desaparecer, pero que si él se desaparecía, eso le generaría un problema aún mayor. Él estaba confiado de que nadie sabía que trabajaba para los licenciados. Por eso estaba confiado de vivir en Culiacán. El asunto era que tenía los dos problemas, pero el ML le dijo que era más valiosa su vida que lo otro, que eso se podría arreglar después con los contactos, pero el doctor se confió y dijo que no, que él se quedaría en Culiacán un par de meses, que luego se iría a la Ciudad de México, pero que se clavaría muy bien en Culiacán y él se sabía mover por ahí. Bueno, pues al final de cuentas pasó lo que tenía que pasar. A los pocos días le dieron raite al doctor en Culiacán. Y como él tenía la comunicación con los mandos de la federal que estaban en Baja California Sur, en Sinaloa, pues se perdió el enlace con ellos. Ya en sus manos, la gente de los Pochitas le dieron tratamiento al doctor, sacándole información, y lo iban a renunciar, pero el señor del Salado le salvó la vida, porque la familia del doctor, su papá y ellos son del Salado, y el doctor en el pasado trabajaba para el señor del sombrero, y el señor lo veía muy bien, a él y a su familia. Así que eso fue lo que le salvó la vida. Pero los pochitas lo dejaron ir con una condición y muy amenazado le dijeron que cortara todo vínculo con el Mini y que los contactos que había agarrado el doctor mientras trabajaba para los licenciados ahora los apoyarían a ellos. Así fue que el doctor se le perdió al ML, todo por no escuchar y no hacer caso, pero unos federales tenían comunicación con algunos de los comandantes de la privada que andaban en la Baja Sur, porque trabajaban juntos y se subían a las patrullas con ellos. Así, poco a poco siguieron jalando con el despacho, pero ya era menos el apoyo hasta que sucedió otro problema, igualmente, porque no hizo caso.
Luego les digo el por qué, pero lo importante es que el oso volteó a Valerio, diciendo que el licenciado era el que había mandado a renunciar a su hermano Ranulfo ahí en Culiacán, y que ahora que él estaba con los pochitas, ya le podía decir la verdad, y le dijo que mejor se fuera con ellos, y Valerio, pues sabía la verdad. Él sabía quién había renunciado a su hermano, pero por miedo prefirió hacerse tonto y hacer como que creía en esa mentira. Por eso, varios parientes de él se enojaron, pero pues era la manera de salir con vida, y era la excusa para que no los tacharan de culones o de volteados. Y pues Valerio era el que tenía la comunicación con todo el mundo en Baja California Sur, desde comandantes, policías o tienditas, y también porque él era el que coordinaba a todos los de las tienditas. Y pues muy inteligentemente, debo decirlo, le habló a todo el mundo, quienes muchos también tenían comunicación con Liebre, y les dijo que le cortaran la comunicación a la Liebre porque el gobierno le había agarrado un teléfono, pero más adelante que él les pasaría otra comunicación de nuevo, pero que tiraran los teléfonos con él, pero de ya. Obviamente en este punto nadie sabía que Valerio se había volteado y todos hicieron caso pensando que la orden venía de arriba. Pero las cosas no se pueden quedar tapadas, y cuando se supo que Valerio se había volteado, él empezó a llamar a todos los que estaban en la Baja Sur para voltearlos también, pero solamente le seguían el juego esperando noticias de los patrones. Los que estaban directamente bajo Valerio, eso sí le hicieron caso, pero uno de los que quedó firme con la gente del despacho fue uno que le decían Colores, un comandante que estaba en San José del Cabo. Y después de escuchar lo que dijo Valerio, en ese mismo instante fue y reventó a la gente de Valerio y los dejó en una hielera, y se logró establecer comunicación de nuevo. Y se dijo que por favor no se hicieran ese tipo de cosas. Ya a finales de junio, que el ML se iba a ir del Dorado, le dijo a Javi que el pleito en Baja California Sur se daba por terminado, que le dijera a la gente, porque el ML ya sabía que se entregaría, y así fue como terminó ese conflicto. Se le avisó a la plebada para que hicieran planes o de buscar trabajo o de abrirse del lugar. Por si no lo entendieron, al final los pochitas ganaron ese conflicto por René. Ellos fueron los que dieron los golpes quirúrgicos. Por eso es que René les dio plaza en la Baja Sur y los apoyaba económicamente, para los que dicen que René es muy bueno para pelear, pues sí es muy bueno, pero ese conflicto ya lo tenía perdido y los pochas lo salvaron, porque ellos sí les pegaron una arrastrada a los del despacho, pero después veremos el tema de ese pleito. Después de toda una historia, debe haber una moraleja, y en esta es que no se le debe de dar todo a manos llenas a una persona, y menos en ese negocio. Cuando se habla de encargados de plaza, siempre se tiene que tener al menos 3 encargados para que cada uno maneje las diferentes ramas que hay. Primero, un encargado solo de tolerospis, de seguridad, otro encargado de tenditas para llevar el control contable, y por último, otro encargado de las relaciones de gobierno. De esa manera, si uno se voltea o se sale del huacal o lo capturan, pues no es un golpe tan fuerte, y si se voltea no podría afectar mucho, porque no controla las otras dos piezas fundamentales para el control de la plaza. Y para dominar una plaza al 100% se ocupan estos 3 puntos. Y pues a René se le dio el control de todo esto, y más dándole confianza en otras plazas también. Y ya ven, ahorita cómo anda en San Ignacio. Por cierto, hablando de San Ignacio, René fue uno de los que también le sacó mucho jugo a eso de la Fanta, y lo sigue haciendo allá por San Ignacio. Pero ya escuché que ya hay gente del estado de Durango, también algunos del Verdeño, que andan por allá por las zonas serranas de San Ignacio, y poco a poco van avanzando. Y así fue como empezó ese pleito, primero por querer fregarse a un compañero de la misma empresa y que tenía mayor rango que él, y que su patrón lo defendiera. Luego estar a punto de perderlo todo y por una ayuda recuperarse, salir de las sombras y tomar el control del estado.
Pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta plaza, porque ahí fue una herramienta para la negociación de IAG con el CJNG, pues él les prometió darles los cabos para que lo ayudaran, que él solo quería Sinaloa y que los de Jalisco podían quedarse con la Baja Sur. Quién sabe si de esto estés de acuerdo, René, pero lo veo difícil, que al final de cuentas sí prefieras San Ignacio en lugar de Los Cabos. Y así, amigos, llegamos al final del episodio del día de hoy. Estuvo muy interesante, con reflexión y todo. Recuerden que la narrativa y única y real del mundo de Lovecraft solo la encontrarán aquí. Un abrazo y hasta la próxima.